¿Alguna vez te has sentido invisible, cargando con una carga que nadie más parecía notar? ¿Alguna vez has soñado con un cambio tan grande que cambiaría no solo tu vida, sino el mundo que te rodea? Prepárate para conocer la historia de Marina Santos, una joven costurera atrapada por un pasado trágico y un presente abusivo, cuyos sueños parecían destinados a morir entre el ruido de las máquinas. Y Rodrigo, un millonario que, al cruzarse inesperadamente en su camino, no solo descubre sus secretos, sino también su propio propósito, lo que comienza con una mirada, un descubrimiento impactante en una fábrica, desencadena un viaje a través de la justicia, un amor que puede superar todas las barreras y un legado que demostrará que la esperanza puede florecer incluso en el terreno más árido. Si crees en el poder de superación y en las historias que tocan el alma e inspiran una transformación profunda, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros para ser testigo de cómo un solo momento puede reescribir destinos. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante como la que está por comenzar. Vamos juntos. El aire pesado del almacén de Santos and Filhos Textiles vibraba con el ritmo ensordecedor de las máquinas, una sinfonía metálica que hacía tiempo que se había convertido en ruido blanco para los oídos de Marina Santos. A sus 20 años, se movía entre los telares con una precisión casi mecánica, con los hombros encorvados, bajo un peso que superaba la fatiga del trabajo. Cada puntada cosida era un suspiro contenido. Cada pieza terminada, una pequeña victoria en la batalla diaria por la supervivencia. Sus ojos azules, sin embargo, reflejaban un paisaje interior mucho más oscuro. Una tristeza que el ruido incesante no podía ahogar, el legado silencioso de alguien que se perdió entre los silencios de un hogar que no era un hogar. Aquella mañana particular, un martes caluroso y sofocante en 1909, Santo André, el olor acre del aceite de máquina se mezclaba con el perfume barato que llevaba Marina, un vano intento de ocultar la desesperanza que la seguía como una sombra. Ajustó la aguja de una máquina industrial, con el ceño fruncido en señal de concentración, tratando de ignorar el dolor punzante en su muñeca, un dolor que se había intensificado en las últimas semanas. Alcanzar su objetivo diario no era una opción, sino una necesidad absoluta, la delgada línea que la separaba del abismo. Cada movimiento era calculado, aprendido a costa de muchas repeticiones dolorosas, transformándola casi en una extensión de la misma máquina que operaba. Al otro lado del enorme almacén, cerca de la entrada a las oficinas climatizadas, Rodrigo Santos observaba la escena con un aburrimiento apenas disimulado. A sus 33 años, el heredero del imperio rara vez bajaba a la fábrica. Sus batallas se libraron en salas de juntas entre gráficos de ganancias y proyecciones de mercado. Ese día, sin embargo, un impulso lo había llevado allí, un escape momentáneo de una discusión sobre la expansión que parecía prolongarse una eternidad. Quería ver con sus propios ojos los engranajes que realmente movían la fortuna de su familia, sentir la cruda realidad de la que su padre estaba tan orgulloso y de la que él, sinceramente, se sentía cada vez más distante. Su mirada, acostumbrada a los trajes italianos y a los relojes de lujo, recorrió el ruidoso ambiente, deteniéndose casi por casualidad en la figura concentrada de Marina. Había algo en su postura, una belleza discreta y un aura de resiliencia que destacaba incluso en medio de la prisa y el caos metálico. Su cabello castaño estaba recogido en un sencillo moño, dejando al descubierto su piel clara que contrastaba con la inevitable suciedad del ambiente. Observó cómo sus manos, aunque ágiles, parecían vacilar, tener un temblor casi imperceptible mientras manipulaba las telas.
comenzó a surgir una curiosidad inesperada, un interés que iba más allá de la simple observación de un propietario hacia un empleado. Fue entonces cuando ocurrió el pequeño incidente, un momento banal que para Rodrigo rasgaría el velo de la normalidad. Un rollo de tela pesada se resbaló de las manos de Marina y cayó torpemente debajo de su mesa de trabajo. Se agachó rápidamente para recogerlo, un movimiento práctico y rutinario. En ese momento, la manga de su blusa, ya un poco suelta por el uso constante, se levantó involuntariamente, deslizándose por su antebrazo más de lo habitual. Un gesto tan sencillo, tan carente de intención, pero que revelaría más de lo que 1000 palabras podrían expresar sobre la vida que llevó. Allí, bajo la luz fría e impersonal de las lámparas fluorescentes del almacén, las marcas quedaron expuestas durante una fracción de segundo, morados, algunos más nuevos que otros, con la forma inconfundible de dedos que se habían aferrado brutalmente a su brazo. No eran rasguños de un accidente laboral, ni fruto de una caída por descuido. Eran el registro silencioso y doloroso de una violencia íntima, una historia contada en su piel que ella intentaba con tanto esfuerzo mantener oculta al mundo, especialmente en ese entorno donde la supervivencia dependía de parecer fuerte, o al menos invisible. Marina, sintiendo la brisa fría rozar su piel expuesta y dándose cuenta tardíamente de que su manga se había resbalado, la bajó con un movimiento brusco, casi un espasmo de pánico. Su rostro se sonrojó instantáneamente y lanzó una rápida y asustada mirada a su alrededor, con los labios apretados y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El miedo a ser vista, a que se revelara su secreto, era palpable en su expresión, pero aparentemente nadie a su alrededor, en medio de las prisas del trabajo, pareció darse cuenta. Ella volvió a coger el rollo de tela, con la respiración todavía atrapada en la garganta, intentando reconstruir su máscara de normalidad. Rodrigo, sin embargo, se da la vuelta. Al otro lado del cobertizo, su mirada penetrante no pasó por alto el detalle fugaz, pero impactante. La sorpresa inicial dio paso a una sensación incómoda, una mezcla de incredulidad y algo no podía definir, tal vez una rabia impotente, toda su postura elegante, el traje caro, la confianza de quien nació con una cuchara de plata en la boca, todo parecía insignificante ante aquella visión cruda. Aquellas marcas no coincidían con la dignidad silenciosa que había observado momentos antes en la joven costurera. Eran una disonancia brutal, un grito silencioso en medio del ruido de la fábrica. Se quedó quieto por un momento, procesando la imagen que se había grabado en su mente. Las marcas púrpuras en su brazo contrastaban violentamente con la delicadeza de sus rasgos, con la aparente fragilidad que ahora percibía bajo la fachada de un trabajador eficiente. El aburrimiento que lo había llevado allí se disipó por completo, reemplazado por una urgencia, una necesidad visceral de comprender. No se trataba simplemente de un empleado con problemas. Era una persona que llevaba una carga visible, un dolor que, por alguna razón desconocida, se había cruzado en su camino de forma tan abrupta. La reunión sobre la expansión del mercado, las ganancias, las inversiones, todo perdió importancia. En ese momento, la fábrica, hasta entonces un escenario lejano y casi abstracto en su vida empresarial, se convirtió en el escenario de una revelación inquietante. Rodrigo sintió una opresión en el pecho, una punzada de una emoción que no estaba acostumbrado a sentir en su calculada vida cotidiana. La imagen de la joven Marina y las marcas en su piel comenzaron a atormentarlo, plantando una semilla de cuestionamiento sobre el mundo que habitaba y el mundo que ella estaba obligada a soportar. Marina volvió a trabajar, sus movimientos ahora un poco más rígidos, la conciencia de su propia vulnerabilidad
pesando sobre ella como una segunda piel. Intentó concentrarse en la costura, en los hilos que pasaban rápidamente por la aguja, pero la imagen de su manga levantándose y la sensación de piel expuesta se repetían en su mente. Cada mirada de reojo de un colega, por inocente que fuera, parecía cargada de un juicio silencioso, una invasión de su privacidad ya violada. El dolor en su muñeca, que antes era una molestia menor, ahora parecía latir en sincronía con el miedo que se apoderaba de su pecho. Rodrigo, por su parte, no podía apartar la escena de su mente. Ese breve momento había roto algo dentro de él, una barrera de indiferencia que ni siquiera sabía que existía. Observó a Marina desde la distancia, ahora con otros ojos. Ya no veía a uno solo entre cientos de trabajadores, sino a una joven que llevaba una carga que apenas podía empezar a comprender. La dignidad con la que ella continuó trabajando, incluso después del incidente, y con un dolor que ahora sospechaba que era mucho mayor que el físico, lo golpeó inesperadamente. Había en ella una fuerza silenciosa que lo intrigaba y, en cierto modo, lo hacía avergonzar de su propia apatía anterior. Intentó retomar su plan inicial de simplemente echar un vistazo general a la producción y hablar con algunos supervisores, pero su mente seguía volviendo a Marina. Las preguntas comenzaron a surgir, insistentes e inquietantes. ¿Quién habría hecho esas marcas? ¿Cómo podría alguien vivir y trabajar bajo tanta presión, ocultando un dolor tan evidente? Y, lo que es más importante, ¿cómo pudo él, el dueño de todo, permanecer tan ciego ante la dura realidad que se desarrollaba ante sus narices, manteniendo su fortuna y su estilo de vida privilegiado? Su imagen, frágil y fuerte a la vez, eclipsó las hojas de cálculo de costos y los informes de productividad que normalmente ocupaban sus pensamientos. Empezó a fijarse en detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. El discreto parche en su bolso, sus zapatos desgastados, la palidez de su piel que no parecía provenir solo del ambiente cerrado de la fábrica. Eran pequeñas señales, fragmentos de una vida difícil que, sumados a la imagen de los moretones, pintaban un cuadro desolador. La curiosidad inicial se convirtió en algo más profundo, una compasión incipiente y un sentido de responsabilidad que lo incomodaba. ¡Qué cambio! Es sorprendente ver la fuerza que surge cuando la esperanza se encuentra con la oportunidad. ¿No es así? El viaje de Marina apenas comienza a mostrar hasta dónde nos pueden llevar el coraje y la compasión. Si estás tan conmovido e involucrado con la historia de Marina y Rodrigo como nosotros, y quieres continuar siguiendo cada paso de esta sorprendente transformación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, no te perderás ningún capítulo de esta y otras historias inspiradoras que con tanto cariño hemos preparado. Al registrarte, te unes a una comunidad que valora las narrativas reales que calientan el corazón y nos hacen reflexionar sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para marcar la diferencia. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación te conmoverá aún más. Rodrigo sintió el impulso de acercarse, de preguntar, de ofrecer ayuda, pero se contuvo. ¿Qué diría él? ¿Cómo abordar un tema tan delicado sin parecer invasivo o condescendiente? Él, que estaba acostumbrado a dar órdenes y tomar decisiones por millones, de repente se sintió inseguro, desarmado ante la complejidad de la situación. Se dio cuenta de que la brecha social entre ellos era mayor de lo que imaginaba y que cualquier gesto suyo podía ser malinterpretado. O peor aún, podía poner a Marina en una situación aún más delicada. Entonces decidió que necesitaba saber más, pero de forma discreta. Llamó a Carlos Méndez, el gerente de producción, un hombre que trabajaba en la empresa desde hacía años y conocía cada rincón y a cada empleado de la fábrica.
Utilizando como pretexto la eficiencia de la línea de costura donde trabajaba Marina, Rodrigo comenzó a indagar, tratando de obtener información sobre ella sin levantar sospechas. Quería entender el contexto, la historia detrás de esas marcas, antes de tomar cualquier acción que pudiera tener consecuencias impredecibles. Mientras Carlos hablaba de los objetivos de producción y de la dedicación ejemplar de algunos empleados, entre ellos Marina, a quien describió como tranquila y eficiente, nunca ausente, nunca quejosa, Rodrigo se limitó a asentir con sus pensamientos acelerados. La descripción del gerente, aunque positiva, ahora le sonaba casi siniestra. Nunca te quejas. Esas palabras resonaron en su mente, contrastando con la violencia que había presenciado. La pasividad de Marina, antes vista como una cualidad profesional, adquirió un significado nuevo y terrible. La conversación con el gerente, sin embargo, no le dio las respuestas que buscaba sobre su vida personal. Solo confirmó su reputación de trabajadora. Rodrigo se dio cuenta de que tendría que ir más allá de los canales formales si realmente quería entender qué estaba pasando. La imagen de los moretones no abandonaba su mente y la urgencia de hacer algo, cualquier cosa, crecía con cada minuto que pasaba. No sabía exactamente qué, pero sentía que no podía regresar a su oficina y olvidar lo que había visto. Aquella mañana, que había empezado como una escapada de la rutina, se había convertido en una encrucijada. Rodrigo sintió que era necesario tomar una decisión, ignorar lo que vio y continuar con su vida de lujo y negocios, o adentrarse en territorio desconocido y posiblemente peligroso para intentar comprender y, quién sabe, intervenir en la vida de una joven costurera a la que apenas conocía, pero cuyo dolor silencioso lo había tocado indeleblemente. La semilla de la transformación, no solo para Marina, sino para él mismo, estaba plantada. El ruido de las máquinas continuaba, implacable, pero para Rodrigo el sonido ahora era diferente. Parecía llevar los ecos del sufrimiento no mencionado, de vidas vividas al límite, y en el centro de todo, la imagen de Marina, con sus ojos tristes y su brazo marcado, desafiándolo a mirar más allá de los números y ver la humanidad que latía en el corazón de su empresa. Sabía, con una incómoda certeza, que ese día no terminaría como cualquier otro. Ese momento crucial, la visión fugaz de la piel cicatrizada de Marina, desencadenó una metamorfosis silenciosa pero profunda en Rodrigo. Él, que hasta entonces había navegado por la vida con la despreocupación de los privilegiados, sintió temblar el suelo de sus certezas. La imagen de la joven costurera, luchando por mantener la compostura mientras ocultaba un dolor tan palpable, eclipsó todas las preocupaciones triviales que anteriormente habían ocupado su mente. Fue como si se hubiera colocado una lupa sobre la realidad, revelando las grietas invisibles en el tejido de su mundo aparentemente perfecto. La fábrica, que antes era un mero activo financiero, empezó a adquirir un rostro humano, y ese rostro era el de Marina. El recuerdo de los moretones no era solo una imagen, sino un sentimiento que se había instalado en él, una incomodidad persistente que lo impulsaba a la acción. De repente, regresar a la oficina con aire acondicionado para las reuniones de ganancias y dividendos se sintió como una traición, un escape cobarde de la responsabilidad con la que, de alguna manera, sentía que acababa de tropezar. Ese momento en la fábrica no fue una coincidencia, por un llamado a mirar más allá de los informes y las estadísticas, para ver las vidas que sustentaron el imperio que estaba destinado a heredar y, tal vez, transformar. Rodrigo comenzó a observar a Marina con una atención que rayaba en la obsesión, pero era una obsesión nacida de la empatía, no de la curiosidad morbosa. Cada gesto suyo, cada mirada furtiva, cada suspiro cansado,
parecían tener un significado oculto. Observó cómo evitaba el contacto visual directo, cómo sus hombros permanecían tensos, incluso cuando intentaba parecer relajada, cómo comía su almuerzo sola, una simple hogaza de pan envuelta en una servilleta, mientras otros se reunían en la cafetería. Eran piezas de un doloroso rompecabezas que sentía una urgente necesidad de armar. La idea de un acercamiento directo todavía le asustaba. ¿Qué podría él, un extraño en su realidad, ofrecerle más que una caridad que sonara vacía, o peor aún, insultante? Necesitaba un puente, un pretexto que justificara su acercamiento sin exponerla ni causarle más vergüenza. Fue entonces cuando recordó los rumores sobre su talento para el dibujo, algo que el gerente había mencionado de pasada, casi como una curiosidad irrelevante. Esta era su oportunidad, una manera de conectarse con ella a través de algo que esperaba que fuera una pasión, un refugio. Pasó los siguientes días ideando un plan. Anunció una iniciativa interna para identificar talento oculto en la fábrica, un supuesto programa para desarrollar nuevas ideas para productos textiles. Era una excusa elaborada, quizá un poco transparente para los más cínicos, pero que le daría la cobertura que necesitaba para acercarse a Marina y a los demás empleados sin que su particular interés en ella se hiciera evidente. Quería comprender no solo su dolor, sino también sus sueños, lo que la movía a pesar de todo. La noticia de la iniciativa del talento se extendió rápidamente por el almacén, generando una mezcla de escepticismo y esperanza entre los trabajadores. Para muchos fue simplemente una maniobra más de la Junta, algo que no cambiaría en absoluto sus agotadoras rutinas. Pero para algunos, como Marina, la mera mención de la posibilidad de mostrar algo más allá de su capacidad para operar una máquina encendió una pequeña, casi olvidada chispa de esperanza. Tenía sus dibujos guardados bajo llave, garabatos hechos en viejos cuadernos en sus pocas horas libres, sueños de vestidos y modelos que parecían pertenecer a un universo paralelo. Cuando Rodrigo, acompañado de un supervisor, finalmente se acercó al puesto de trabajo de Marina. Ella sintió que su corazón daba un vuelco. No era una figura común en la fábrica, y su presencia allí, hablando sobre la nueva iniciativa, parecía casi surrealista. Mencionó que había escuchado que algunos empleados tenían pasatiempos creativos y que la empresa estaba interesada en aprender sobre estos talentos. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante y Marina sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y una extraña sensación de ser realmente vista, más allá de su función. Con voz tranquila, casi suave, le preguntó si tenía algo que quisiera compartir, tal vez un dibujo, una idea. Marina dudó, con el rostro enrojecido y las manos sudando fríamente. Mostrar sus dibujos era como exponer su alma, sus sueños más íntimos y vulnerables. Miró al supervisor que estaba al lado de Rodrigo, luego a las máquinas ruidosas que lo rodeaban, y por un momento pensó en negarlo, en decir que no pasaba nada. Pero algo en la mirada de Rodrigo, una sinceridad que no esperaba encontrar en el todopoderoso dueño de la fábrica, la hizo reconsiderar. Lentamente abrió su gastado bolso y sacó un sencillo cuaderno, cuyas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Con manos temblorosas se lo entregó a Rodrigo. Lo tomó con un cuidado que la sorprendió, como si estuviera recibiendo algo de gran valor. Mientras pasaba las páginas, el ruido de la fábrica parecía desvanecerse para Marina. Cada segundo transcurría con una tensión casi insoportable. Ella observó su expresión, tratando de descifrar cualquier reacción, cualquier señal. Lo que Rodrigo vio en aquellas páginas lo dejó genuinamente impresionado. No eran simples garabatos, sino bocetos detallados, llenos de creatividad y una comprensión intuitiva de las formas y los tejidos.
Había allí un talento innato, una pasión que se reflejaba en el papel. Miró a Marina y esta vez no solo había compasión en su mirada, sino un profundo respeto. «Marina», dijo con voz todavía suave pero firme, eso es extraordinario. Tienes un don». Las palabras de Rodrigo, «eso es extraordinario. Tienes un don», flotaron en el ruidoso aire de la fábrica como una melodía inesperada. Para Marina fue como si se hubiera abierto una ventana en una habitación oscura, dejando entrar un rayo de luz que ya no recordaba que existía. Lágrimas obstinadas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi la dejó sin aliento. Ser reconocida, tener su sueño más secreto validado por alguien como él, el hombre que representaba la cima de ese universo opresor, era algo que nunca se había atrevido a imaginar. Ese sincero cumplido fue un bálsamo para las heridas que iban mucho más allá de las marcas en su brazo. Continuó hojeando el cuaderno y haciendo preguntas ocasionales sobre sus inspiraciones y sobre los tipos de tela que imaginaba para cada pieza. Por primera vez en mucho tiempo, Marina habló de algo que amaba. Su voz, inicialmente vacilante, ganó un poco más de confianza con cada palabra. Explicó cómo miraba las pocas revistas de moda que podía tomar prestadas y cómo trataba de imaginar prendas que fueran bonitas y funcionales para las mujeres que veía todos los días. Rodrigo escuchó atentamente. Su sorpresa inicial dio paso a una creciente admiración. Él vio en ella no solo una víctima, sino una artista potencial, una fuerza creativa esperando florecer. Aquel encuentro, al parecer sobre talentos y dibujos, fue el primer paso real para construir un puente entre dos mundos tan distintos. Rodrigo no mencionó las marcas en su brazo ni hizo preguntas invasivas sobre su vida personal. Se centró en su talento, en lo más preciado y único que tenía ella, y ese acercamiento respetuoso fue lo que le permitió a Marina bajar un poco la guardia, sentir que, tal vez, solo tal vez, ese hombre no era como los demás. Había algo genuino en su interés que la desarmó, una promesa silenciosa de algo diferente. En los días siguientes, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. Rodrigo encontraba excusas para pasar por la sección de Marina, intercambiar algunas palabras sobre los dibujos, entregarle una revista de moda importada que había encontrado por casualidad en su oficina. Pequeños gestos, pero que para Marina significaban el mundo. Eran gotas de atención y respeto en un desierto de invisibilidad y maltrato. Comenzó a esperar esos momentos, pequeños destellos de luz en su gris rutina, aunque el miedo y la desconfianza no la abandonaron del todo. Él, a su vez, utilizó estas interacciones para observarla más de cerca y tratar de comprender la complejidad de su situación. El dolor que había visto en su brazo era solo la punta del iceberg, lo sabía. Había allí capas de sufrimiento y resiliencia que apenas estaba empezando a desentrañar. Su imagen, a veces frágil, a veces sorprendentemente fuerte, lo acompañó constantemente, impulsándolo a continuar su discreta investigación sobre las circunstancias de la muerte de su madre y la vida que llevó con su tío. La fábrica, antaño un lugar de opresión para Marina, empezó a adquirir un nuevo significado. No había dejado de ser el lugar de sustento de su sufrimiento, pero ahora también contenía la posibilidad de algo más, la presencia de alguien que parecía verla realmente. Y para Rodrigo, la fábrica había dejado de ser solo un sector productivo para convertirse en el epicentro de una historia humana que lo conmovió profundamente, desafiando sus prioridades y el propósito de su propia vida. La semilla del cambio, plantada en ese momento en que Marina se arremangó, empezó a germinar. Fue un proceso lento, delicado, lleno de incertidumbres y temores por ambas partes.
pero su conexión inicial, basada en el reconocimiento de su talento y su compasión, había creado una base sólida, aunque frágil, para lo que estaba por venir. Ese cuaderno de bocetos no era solo un conjunto de bocetos. Fue la llave que abrió la primera puerta a la transformación. Rodrigo sintió que estaba en el umbral de algo importante, algo que podría cambiar no solo la vida de Marina, sino también la suya propia. Ese impulso inicial de ayudarla se estaba convirtiendo en un compromiso más profundo, una necesidad de llegar hasta el final, de descubrir los secretos y las injusticias que la rodeaban. Sabía que el camino sería difícil, que encontraría resistencia, pero la imagen de los ojos tristes de Marina y la fuerza silenciosa de su talento fueron una poderosa motivación. Aún había mucho dolor y muchos obstáculos por delante, pero en ese momento, con un cuaderno de bocetos entre ellos, se encendió una chispa de esperanza. La esperanza de que los sueños pudieran, de hecho, sobrevivir incluso en los entornos más áridos, y que un gesto de compasión pudiera ser el comienzo de un gran cambio. El ruido de las máquinas continuó, pero ahora, para ambos, había una nueva nota en esa sinfonía metálica, una nota de posibilidad. La transformación de Marina no sería instantánea, ni tampoco la de Rodrigo, pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. Él la gira, y al verla, comenzó a ver el mundo, y asimismo, de una manera completamente diferente. Ese momento fortuito en la fábrica no había sido solo un espejismo. Fue el comienzo de un viaje que redefiniría el destino de ambos, cosiendo hilos de esperanza donde antes solo había desánimo. Las palabras de Rodrigo: «Eso es extraordinario. Tienes un don», flotaron en el ruidoso aire de la fábrica como una melodía inesperada. Para Marina fue como si se hubiera abierto una ventana en una habitación oscura, dejando entrar un rayo de luz que ya no recordaba que existía. Lágrimas obstinadas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi la dejó sin aliento. Ser reconocida, tener su sueño más secreto validado por alguien como él, el hombre que representaba la cima de ese universo opresor, era algo que nunca se había atrevido a imaginar. Ese sincero cumplido fue un bálsamo para las heridas que iban mucho más allá de las marcas en su brazo. Continuó hojeando el cuaderno y haciendo preguntas ocasionales sobre sus inspiraciones y sobre los tipos de tela que imaginaba para cada pieza. Por primera vez en mucho tiempo, Marina habló de algo que amaba. Su voz, inicialmente vacilante, ganó un poco más de confianza con cada palabra. Explicó cómo miraba las pocas revistas de moda que podía tomar prestadas y cómo trataba de imaginar prendas que fueran bonitas y funcionales para las mujeres que veía todos los días. Rodrigo escuchó atentamente. Su sorpresa inicial dio paso a una creciente admiración. Él vio en ella no solo una víctima, sino una artista potencial, una fuerza creativa esperando florecer. Aquel encuentro, al parecer sobre talentos y dibujos, fue el primer paso real para construir un puente entre dos mundos tan distintos. Rodrigo no mencionó las marcas en su brazo, ni hizo preguntas invasivas sobre su vida personal. Se centró en su talento, en lo más preciado y único que tenía ella, y ese acercamiento respetuoso fue lo que le permitió a Marina bajar un poco la guardia, sentir que, tal vez, solo tal vez, ese hombre no era como los demás. Había algo genuino en su interés que la desarmó, una promesa silenciosa de algo diferente. En los días siguientes, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. Rodrigo encontraba excusas para pasar por la sección de Marina, intercambiar algunas palabras sobre los dibujos, entregarle una revista de moda importada que había encontrado por casualidad en su oficina. Pequeños gestos, pero que para Marina significaban el mundo.
Eran gotas de atención y respeto en un desierto de invisibilidad y maltrato. Comenzó a esperar esos momentos, pequeños destellos de luz en su gris rutina, aunque el miedo y la desconfianza no la abandonaron del todo. Él, a su vez, utilizó estas interacciones para observarla más de cerca y tratar de comprender la complejidad de su situación. El dolor que había visto en su brazo era solo la punta del iceberg. Lo sabía. Había allí capas de sufrimiento y resiliencia que apenas estaba empezando a desentrañar. Su imagen, a veces frágil, a veces sorprendentemente fuerte, lo acompañó constantemente, impulsándolo a continuar su discreta investigación sobre las circunstancias de la muerte de su madre y la vida que llevó con su tío. La fábrica, antaño un lugar de opresión para Marina, empezó a adquirir un nuevo significado. No había dejado de ser el lugar de sustento de su sufrimiento, pero ahora también contenía la posibilidad de algo más, la presencia de alguien que parecía verla realmente. Y para Rodrigo, la fábrica había dejado de ser solo un sector productivo para convertirse en el epicentro de una historia humana que lo conmovió profundamente, desafiando sus prioridades y el propósito de su propia vida. La semilla del cambio, plantada en ese momento en que Marina se arremangó, empezó a germinar. Fue un proceso lento, delicado, lleno de incertidumbres y temores por ambas partes, pero su conexión inicial, basada en el reconocimiento de su talento y su compasión, había creado una base sólida, aunque frágil, para lo que estaba por venir. Ese cuaderno de bocetos no era solo un conjunto de bocetos. Fue la llave que abrió la primera puerta a la transformación. Rodrigo sintió que estaba en el umbral de algo importante, algo que podría cambiar no solo la vida de Marina, sino también la suya propia. Ese impulso inicial de ayudarla se estaba convirtiendo en un compromiso más profundo, una necesidad de llegar hasta el final, de descubrir los secretos y las injusticias que la rodeaban. Sabía que el camino sería difícil, que encontraría resistencia, pero la imagen de los ojos tristes de Marina y la fuerza silenciosa de su talento fueron una poderosa motivación. Aún había mucho dolor y muchos obstáculos por delante, pero en ese momento, con un cuaderno de bocetos entre ellos, se encendió una chispa de esperanza. La esperanza de que los sueños pudieran, de hecho, sobrevivir incluso en los entornos más áridos, y que un gesto de compasión pudiera ser el comienzo de un gran cambio. El ruido de las máquinas continuó, pero ahora, para ambos, había una nueva nota en esa sinfonía metálica, una nota de posibilidad. La transformación de Marina no sería instantánea, ni tampoco la de Rodrigo, pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. Él la gira, y al verla, comenzó a ver el mundo, y a sí mismo, de una manera completamente diferente. Ese momento fortuito en la fábrica no había sido solo un espejismo. Fue el comienzo de un viaje que redefiniría el destino de ambos, cosiendo hilos de esperanza donde antes solo había desánimo. Llegó el día en que Rodrigo sintió que ya no podía posponer más la conversación definitiva con Marina. La invitó a una sala de reuniones poco utilizada en el entrepiso de la fábrica, un lugar más privado, lejos de las miradas indiscretas y del ruido incesante del almacén. Marina aceptó la invitación con una mezcla de aprensión y una chispa de esperanza. Últimamente, las interacciones con Rodrigo se habían convertido en un faro en su, por lo demás, sombría existencia, pero la formalidad de esa llamada a una sala de reuniones la ponía nerviosa. ¿Qué quería que fuera tan importante que no pudiera decirse allí mismo, entre las máquinas? Cuando Marina entró en la habitación, vio que Rodrigo no estaba solo. Había una mujer, presente, tranquila y de aspecto profesional, a quien presentó como la doctora Alice, una abogada en quien confiaba. Eso puso a Marina aún más nerviosa. ¿Abogado? ¿Por qué?
Rodrigo, notando su inquietud, le pidió que se sentara y con la voz más tranquila y suave que pudo reunir, comenzó a explicarle el motivo de la reunión. Habló de la investigación que había estado realizando, sus sospechas y finalmente las pruebas que había encontrado. Con cuidado pero sin rodeos, Rodrigo expuso los memorandos, los registros de pago, la red de negligencia y corrupción que involucraba a Carlos Méndez y dolorosamente a su tío Edson. Cada palabra caía sobre Marina como un golpe. La historia de la muerte de su madre, que siempre había interiorizado como una fatalidad, un desafortunado accidente, comenzó a desentrañar, revelando una trama de codicia y abandono que era casi insoportable de asimilar. El dolor de la pérdida, que el tiempo había aliviado, regresó con toda su fuerza, ahora aumentado por la ira y un sentimiento de traición. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marina mientras escuchaba la historia de Rodrigo. No eran solo lágrimas de tristeza por su madre, sino también por la inocencia perdida, la confianza rota y la constatación de que el hombre que debería haberla protegido era, de hecho, cómplice de la injusticia que había marcado su vida para siempre. Rodrigo y la doctora Alice esperaron pacientemente a que pasara el primer impacto de la revelación, ofreciéndole agua, un pañuelo y un silencio respetuoso que le permitió procesar la avalancha de información. Cuando Marina logró hablar, su voz era un susurro ahogado. Hizo preguntas, pidió ver los documentos, trató de encontrar algún fallo en la terrible lógica que tenía ante ella. Pero la evidencia era abrumadora. La verdad, por horrible que fuese, estaba allí, sobre la mesa, en papel con membrete y firmas frías. La imagen de su tío, que siempre había sido una figura autoritaria y abusiva, se completaba ahora con la de un hombre débil y corruptible, capaz de descuidar la seguridad de su propia hermana a cambio de unos pocos centavos. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad, cuando todas sus defensas parecían haberse derrumbado, que Rodrigo, con el apoyo de la doctora Alice, le presentó no solo la verdad, sino también una propuesta concreta. Habló sobre la posibilidad de procesar a los responsables, de buscar justicia por la muerte de Conceição, y más inmediatamente le ofreció un lugar seguro para vivir, lejos de Edson, un pequeño apartamento de su propiedad y que estaba desocupado. También se ofreció a pagar sus estudios de diseño de moda como una inversión en su futuro, en su talento. Marina escuchó todo eso como si estuviera en un sueño. Justicia, un hogar seguro, la oportunidad de estudiar. Eran cosas que ni siquiera se atrevía a desear en sus momentos más optimistas. La generosidad de la propuesta fue abrumadora, pero venía con el peso de las decisiones que tendría que tomar. ¿Denunciar a tu propio tío? ¿Abandonar el único hogar que había conocido, sin importar lo malo que fuera? ¿Aceptar la ayuda de aquel hombre que hasta hace poco era solo el lejano propietario de la fábrica? Rodrigo enfatizó que la decisión será totalmente suya. Él estaba allí para apoyarla, cualquiera que fuera su elección. La doctora Alice explicó las implicaciones legales de cada camino, las posibles consecuencias de un proceso y las medidas de protección que se podrían tomar. No hubo presión, solo información y el ofrecimiento de apoyo incondicional. Esa actitud de devolverle el poder de elección fue lo que más conmovió a Marina. Por primera vez, alguien no tomaba decisiones por ella, sino que le ofrecía las herramientas para construir ella misma su futuro. Tras un largo silencio, durante el cual pareció envejecer, Marina levantó la vista, con los ojos todavía rojos, pero con una nueva resolución brillando a través de las lágrimas. «Quiero», dijo ella, con voz más firme que antes, «quiero justicia para mi madre, y quiero tener la oportunidad de ser alguien». Esas simples palabras, llenas de toda una vida de dolor y esperanza,
sellaron el destino de todos los involucrados. Ese momento en la sala de juntas fue el verdadero punto de inflexión. El descubrimiento de las marcas en el brazo de Marina fue el catalizador, la investigación de Rodrigo, el desarrollo, pero la decisión de Marina, su elección consciente de luchar por la verdad y por sí misma, fue lo que realmente desencadenó la transformación. A partir de ese momento ya no habría vuelta atrás. La joven costurera, hasta entonces una víctima silenciosa, comenzó a encontrar su voz, y el millonario, hasta entonces ajeno a la realidad de sus empleados, abrazó una causa que redefiniría su propósito y el de su empresa. La decisión de Marina resonó en la sala con la fuerza de una promesa largamente esperada. Rodrigo sintió un inmenso alivio, mezclado con un profundo respeto por el coraje de aquella joven que, a pesar de todas las adversidades, había elegido el camino más difícil, el de la verdad y la lucha. La doctora Alice sonrió discretamente, un gesto de aliento profesional. La atmósfera, antes cargada de tensión y dolor, ahora parecía vibrar con una nueva energía, la energía de la acción inminente, de la justicia que empezaba a tomar forma en el horizonte. Fue el final de un capítulo de sufrimiento y el comienzo de un viaje incierto, pero esperanzador. Inmediatamente, los tres comenzaron a planificar sus próximos pasos. La doctora Alice delineó la estrategia legal, reunir todas las pruebas documentales y testificales, preparar la denuncia formal contra Carlos Méndez y Edson Oliveira por negligencia con resultado de muerte, y también contra Edson por maltrato a Marina. Rodrigo se comprometió a brindar todo el apoyo financiero y logístico necesario, garantizando la seguridad de Marina durante el proceso. La máxima prioridad era sacarla de la casa de su tío lo más rápido posible, antes de que él pudiera sospechar algo o tomar represalias. Esa misma tarde, mientras Marina aún estaba bajo el impacto de las revelaciones, pero con el corazón extrañamente más ligero por haber compartido su carga y tomado una decisión, Rodrigo dispuso su mudanza. Con la excusa de una tarea externa urgente, la excusó del resto de la jornada laboral. Afuera de la fábrica ya la esperaba un coche discreto. Acompañada de un ayudante de confianza de Rodrigo, Marina acudió a la casa de su tío. Entró en la pequeña habitación, que había sido su refugio y su prisión durante tantos años, y con manos todavía temblorosas pero firmes, comenzó a recoger sus pocas pertenencias. No había mucho que llevar. Algo de ropa sencilla, el cuaderno de dibujo que ahora parecía un talismán, la foto descolorida de su madre y los materiales de dibujo que Rodrigo le había dado. Cada objeto llevaba el peso de los recuerdos, algunos dulces, la mayoría amargos. Miró las paredes descascaradas, la cama estrecha y sintió una oleada de emociones encontradas. Había tristeza por dejar atrás el único hogar que había conocido desde la muerte de su madre, pero también había un inmenso alivio, la sensación de liberarse de las cadenas invisibles que la habían asfixiado durante tanto tiempo. La salida fue rápida y silenciosa. Edson no estaba en casa, lo que facilitó las cosas, evitando un enfrentamiento directo que Marina temía. Al cerrar la puerta de su pequeño apartamento en el barrio obrero, sintió como si también cerrara un ciclo de dolor y sumisión. El nuevo apartamento al que la llevaron era sencillo pero limpio, seguro y lo más importante, era su propio lugar. Un lugar donde pudiera respirar sin miedo, donde pudiera dibujar sin esconderse, donde pudiera empezar a reconstruir su vida pieza a pieza. En los días siguientes, mientras la doctora Alice preparaba meticulosamente la denuncia, Rodrigo se concentró en brindarle a Marina el apoyo emocional y práctico que necesitaba. La visitó en su nuevo apartamento, le llevó comidas, habló con ella sobre sus sueños, sobre el curso de diseño que pronto comenzaría. Vio la transformación gradual en su rostro.
sus hombros menos tensos, su mirada menos asustada, una sonrisa tímida que comenzó a aparecer con más frecuencia. La belleza que había notado el primer día, antes cubierta por la tristeza, estaba comenzando a florecer. El enfrentamiento entre Carlos Méndez y Edson Oliveira en la empresa fue orquestado por Rodrigo con la precisión de un estratega. Primero, llamaron a Carlos a la sala de reuniones. Ante la evidencia irrefutable de su negligencia y del plan de soborno, el otrora arrogante y autoritario gerente se derrumbó. Intentó negarlo, justificarlo, apelar a sus años de lealtad a la familia Santos, pero Rodrigo fue implacable. El despido por justa causa fue inmediato y Carlos fue informado de que sería penalmente responsable por sus actos. Luego fue el turno de Edson. Ante las pruebas de su implicación en el encubrimiento de la muerte de su hermana y la acusación de malos tratos a su sobrina, el supervisor, que siempre se había mostrado un hombre rudo y autoritario, pareció encogerse. Había miedo en sus ojos, pero también, por primera vez, un destello de vergüenza, de culpa. No ofreció mucha resistencia. La noticia de que Marina había abandonado el hogar y estaba bajo la protección de Rodrigo lo dejó atónito. El despido también fue sumario, y la amenaza de una acción legal pesaba sobre él como una espada. La noticia de los despidos y de las investigaciones internas sobre el accidente de Conceição Santos corrió como pólvora por la fábrica, generando una mezcla de conmoción, miedo y un secreto sentimiento de justicia entre los empleados. El nombre de Marina empezó a circular, algunos con lástima, otros con admiración por el coraje que ella indirectamente demostraba. Santos Anfilios, Textéis, que alguna vez fue un lugar de trabajo opresivo y aparentemente inmutable, estaba siendo sacudido hasta sus cimientos. Para Marina, cada paso de ese proceso fue doloroso pero liberador. Observar desde lejos la caída de los hombres que le habían causado tanto daño le produjo un sentimiento complejo, donde la satisfacción por la justicia se mezclaba con la tristeza por las circunstancias, pero, sobre todo, había una sensación creciente de que finalmente tenía el control de su propia narrativa. El miedo todavía estaba allí, pero ya no la paralizaba. Ese momento en la sala de juntas, su decisión de luchar, había sido el punto de partida de una nueva vida, una vida en la que ya no estaría definida por el dolor, sino por la esperanza y la búsqueda de sus sueños. El florecimiento de Marina era visible cada día que pasaba, alejándose de la sombra opresiva de su tío y de los dolorosos recuerdos de la vieja rutina. En el pequeño apartamento comenzó a crear un ambiente que reflejara su personalidad y sus sueños. Las paredes, antes vacías, cobraron vida con sus dibujos de moda, ahora realizados con los lápices de colores y rotuladores de calidad que Rodrigo le había regalado. El olor a tinta y papel nuevo se mezclaba con el aroma del café recién hecho que había aprendido a disfrutar en las mañanas tranquilas. Un lujo sencillo que antes le habían negado las prisas y la ansiedad. Rodrigo, fiel a su promesa, la inscribió en un reconocido curso técnico de diseño de moda. El primer día de clases fue una mezcla de emoción y temor para Marina. Al entrar en una sala llena de jóvenes que, en su mayoría, parecían mucho más seguros y preparados, su antigua inseguridad regresó con fuerza. Pero ella se aferró a la imagen de su madre, al recuerdo de sus propios dibujos y a la oportunidad que le habían dado. Con el tiempo, su talento natural y su dedicación comenzaron a brillar, y los elogios de sus maestros se convirtieron en un poderoso incentivo. Mientras Marina se sumergía en sus estudios, Rodrigo enfrentaba sus propias batallas dentro de Santos Anfilios. Los despidos de Carlos Méndez y Edson Oliveira habían causado revuelo,
y la noticia de que la empresa estaba revisando las circunstancias de la muerte de Conceição Santos creó un clima de aprensión entre los altos supervisores. Rodrigo, sin embargo, se mantuvo firme en su propósito de limpiar el nombre de la empresa y, sobre todo, de hacer justicia a la memoria de la madre de Marina. Implementó nuevas políticas de seguridad, abrió canales de denuncia anónimos y comenzó a invertir en la modernización de equipos, demostrando un compromiso que iba más allá de las palabras. La relación entre Marina y Rodrigo también se profundizó, trascendiendo la gratitud y la compasión iniciales. La visitaba con frecuencia, se interesaba genuinamente por su progreso en el curso, la escuchaba hablar apasionadamente sobre los desafíos de crear una colección, sobre las dificultades de transformar una idea en algo concreto. Él vio en ella no solo a la joven que había rescatado, sino a una mujer inteligente y creativa, con una fuerza interior admirable. Y Marina, a su vez, empezó a ver a Rodrigo no como el millonario inaccesible o el benefactor, sino como un hombre sensible y justo, que sorprendentemente parecía comprenderla como nadie antes. Entre ellos fue creciendo un respeto mutuo y una admiración por la trayectoria del otro. Admiraba su resiliencia, su capacidad de transformar el dolor en arte. Ella admiraba su coraje para enfrentarse a la esencia misma de su empresa y arriesgar su reputación para hacer lo correcto. Todavía no había una declaración formal de sentimientos, pero el cariño era palpable en sus miradas, en sus gestos, en las largas conversaciones que se prolongaban hasta la noche, donde compartían sueños, miedos y aspiraciones. El proceso legal contra los ex empleados avanzó lentamente, como suele ser habitual en estos casos. La doctora Alice mantuvo a Marina y Rodrigo informados de cada paso. Edson, conmocionado y sin su antiguo poder, se mostró cooperativo, confesando su participación en el encubrimiento a cambio de una pena más leve. Carlos Méndez, por su parte, se mantuvo firme y negando cualquier responsabilidad. Pero la evidencia documental era contundente y el testimonio de otros empleados, ahora envalentonados por la nueva postura de la compañía, comenzó a construir un caso sólido contra él. Para Marina, cada paso adelante en el proceso era una pequeña victoria, un paso más en el camino para limpiar el nombre de su madre y cerrar las heridas del pasado. El dolor todavía estaba allí, pero ahora estaba acompañado de un sentimiento de empoderamiento. Ella ya no era una víctima indefensa, sino una sobreviviente que luchaba por la justicia, y esta lucha, paradójicamente, la fortaleció, dándole aún más determinación para dedicarse a sus estudios y construir un futuro donde pudiera honrar la memoria de Conceição a través de su propio arte. Rodrigo, al observar la transformación de Marina, sintió una satisfacción que ningún negocio millonario le había dado jamás. Ayudarla a florecer, a encontrar su voz y su camino, se había convertido en una misión personal, algo que dio un nuevo sentido a su vida, antes tan centrada en los números y los resultados financieros. Estaba descubriendo que el verdadero valor no estaba solo en lo que uno acumulaba, sino en lo que uno construía en la vida de los demás. Y Marina, con su historia de superación, fue la personificación de esta nueva comprensión. La semilla del cambio, plantada en ese momento de descubrimiento en la fábrica, ahora estaba creciendo hasta convertirse en un árbol robusto, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia un futuro prometedor. El viaje de Marina y Rodrigo estaba lejos de terminar, pero el camino por delante, aunque todavía desafiante, parecía iluminado por la esperanza, la justicia y un sentimiento creciente que ambos dudaban en nombrar, pero que ya estaba moldeando sus vidas de manera irreversible. El aprendizaje de Marina en el curso de diseño fue intenso, pero absorbió cada nueva técnica, cada concepto, con un entusiasmo impresionante. Sus profesores notaron no solo su talento innato,
sino también una madurez y profundidad en sus creaciones que la diferenciaban de otros estudiantes. Sus piezas a menudo llevaban una sutil melancolía, una belleza que parecía surgir de la superación del dolor, lo que les otorgaba una originalidad conmovedora. Rodrigo siguió cada uno de sus logros con un orgullo que apenas cabía en su pecho, alentándola a atreverse, a experimentar, a creer en su visión única. La carrera técnica de diseño de moda se convirtió en el refugio y campo de batalla de Marina. Cada clase fue un descubrimiento, cada proyecto un desafío que abrazó con feroz dedicación. Los cuadernos, antes llenos de bocetos hechos en secreto, ahora dieron paso a portafolios organizados, estudios de colores y texturas, y maquetas que comenzaban a tomar forma tridimensional. El lenguaje técnico del mundo de la moda, antes un misterio, se transformó en una herramienta, y Marina se dio cuenta, con creciente asombro, de que era capaz de dominar esos códigos, de traducir sus emociones y visiones en piezas concretas y tangibles. Rodrigo no fue solo un espectador lejano de este proceso. Se involucró, discutió con ella las tendencias del mercado, la llevó a visitar estudios de diseñadores de renombre, exposiciones de arte y ferias textiles, ampliando sus horizontes y mostrándole las infinitas posibilidades que ofrecía el mundo del diseño. Él vio su potencial mucho antes de que ella misma se atreviera a creerlo plenamente. Para él, invertir en el talento de Marina no era caridad, sino una apuesta de futuro, una forma de reparar, aunque fuera simbólicamente, las injusticias que ella y su madre habían sufrido dentro de su propia empresa. Mientras tanto, Santos Filhos Textiles atravesaba una profunda reestructuración. Rodrigo aprovechó el escándalo de negligencias para promover una verdadera limpieza ética y administrativa. Implementó un riguroso programa de cumplimiento, modernizó la maquinaria, mejoró las condiciones de trabajo y, lo más importante, abrió canales de diálogo con los empleados, creando un entorno donde la seguridad y el bienestar se convirtieron en una prioridad. Muchos de los antiguos supervisores, cómplices del sistema anterior, fueron reemplazados por profesionales más jóvenes y con una mentalidad alineada con la nueva filosofía de la empresa. La transformación de Rodrigo fue tan notable como la de Marina. El hombre que una vez estaba aburrido y distante de la realidad de la fábrica ahora caminaba por los pasillos con un propósito renovado, saludando a los empleados por su nombre, escuchando sus sugerencias y preocupaciones. Había descubierto que liderar no era solo cuestión de mandar, sino de inspirar, y que el verdadero éxito de una empresa no se medía solo por las ganancias, sino por el impacto positivo que generaba en la vida de las personas. Y sabía que esta nueva perspectiva se debía en gran medida a su encuentro con Marina. Su relación evolucionó, orgánicamente construida sobre una base sólida de admiración mutua y compañerismo. Las conversaciones ya no eran solo sobre el curso o la fábrica, sino sobre la vida, sobre los miedos, los sueños y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Compartieron comidas, risas y a veces silencios confortables. Se produjo una intimidad creciente, un entendimiento que prescindía de las palabras. El amor, cuando finalmente se manifestó explícitamente, no fue una sorpresa, sino la consecuencia natural de un vínculo que se había fortalecido día tras día entre luchas y descubrimientos. El primer beso ocurrió una noche cuando estaban revisando juntos un proyecto particularmente desafiante de Marina. La tensión creativa dio paso a una electricidad diferente, a una mirada más larga, a un toque vacilante de las manos sobre los bocetos. Y entonces, el beso, suave al principio, luego profundizándose con la intensidad de los sentimientos reprimidos, la confirmación de una conexión que ambos ya sentían.
pero que solo ahora se permitían expresar plenamente. Fue un momento de pura emoción, la unión de dos almas que habían encontrado en el otro refugio y la fuerza para seguir adelante. La noticia de su relación cuando se hizo pública causó cierto revuelo, por supuesto. La historia de la costurera y el millonario parecía sacada de una novela improbable. Pero quienes los conocieron de cerca, quienes presenciaron su viaje, no vieron un cuento de hadas, sino la unión de dos personas que se complementaban y se empujaban mutuamente hacia adelante. Su amor no fue un escape de la realidad, sino una fuerza impulsora para transformarla. Con el apoyo de Rodrigo y su innegable talento, Marina empezó a destacar aún más en el campo. Sus proyectos finales fueron aclamados por su originalidad y la sensibilidad con la que abordaron temas como la resiliencia femenina y la belleza que surge de la superación. Ella no solo diseñaba ropa, contaba historias a través de sus tejidos, sus cortes, sus colores. Y la historia más poderosa que contó fue la suya, la de una joven que había transformado el dolor en arte, el silencio en expresión. Cuando finalmente se graduó, con honores, la emoción era palpable. En la pequeña ceremonia, Rodrigo estaba en la primera fila, con los ojos brillando de orgullo. No solo estaba la costurera a la que había ayudado, sino Marina Santos, la estilista, una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Ese diploma no era solo un trozo de papel, era el símbolo de un arduo viaje, de una victoria lograda con lágrimas, sudor y una fe inquebrantable en los sueños. Rodrigo le hizo entonces una propuesta que sellaría esta nueva etapa en su vida. La invitó a crear una línea de ropa exclusiva para Santos and Filhos Textiles, una línea que lleva tu firma, tu visión, tu historia, una línea que se llamaría Conceição, en homenaje a su madre. Para Marina, fue la realización de un sueño que apenas se había atrevido a acariciar. Trabajar en la empresa donde su madre había perdido la vida, pero ahora como diseñadora de moda, creando belleza y honrando su memoria, fue el cierre de un ciclo y el comienzo de un futuro extraordinario. La propuesta de crear la línea Conceição fue recibida por Marina con desbordante emoción. Fue más que una oportunidad profesional. Fue una oportunidad de resignificar el pasado, de transformar el dolor de la pérdida en un legado de belleza y fortaleza. El nombre de la colección, un homenaje directo a su madre, tenía un inmenso peso simbólico. Cada pieza que diseñaba sería un homenaje, una forma de mantener vivo el recuerdo de la mujer que le había dado la vida y que, de alguna manera, también había inspirado su amor por la costura. La idea de ver sus creaciones tomando forma con los tejidos de Santos and Filhos, la empresa que tanto había dejado huella en su historia, era al mismo tiempo aterradora e increíblemente emocionante. Rodrigo le dio total libertad creativa. Instaló un pequeño estudio dentro de la fábrica, un espacio luminoso y bien equipado, donde Marina pudo sumergirse en el proceso creativo. Pasaba horas allí, rodeada de muestras de tela, maniquíes y bocetos extendidos sobre la mesa. Su equipo era pequeño pero talentoso, formado por jóvenes profesionales que, como ella, creían en el poder transformador de la moda. La energía en el estudio era contagiosa, una mezcla de concentración, creatividad y un profundo respeto por la historia que estaban ayudando a contar. La primera colección, Conceição, fue un reflejo del alma de Marina. Las piezas eran elegantes, pero con un toque de sencillez y funcionalidad que hablaban directamente a las mujeres reales, aquellas que enfrentaban la vida cotidiana con determinación y dignidad. Había una sensibilidad en los cortes, una elección de colores que transmitía al mismo tiempo fuerza y delicadeza. Cada detalle fue cuidadosamente pensado, desde la calidad de las telas hasta el impecable acabado. Marina no solo quería crear ropa bonita,
Quería que mis piezas transmitieran un mensaje de esperanza, de resiliencia, de que es posible florecer incluso después de las mayores tormentas. El lanzamiento de la colección fue un acontecimiento histórico para Santos Anfilos. Por primera vez, la empresa no solo vendía telas, sino una visión, una historia. La feria, celebrada en un espacio renovado dentro de la propia fábrica, atrajo la atención de medios especializados e importantes compradores. Cuando las modelos desfilaron por la pasarela, luciendo las creaciones de Marina, se hizo un silencio lleno de admiración. La ropa contaba una historia sin necesidad de palabras. La historia de Conceição, pero también la de Marina y la de tantas otras mujeres que lucharon por sus sueños. El éxito de la línea Conceição fue inmediato y sorprendente. Las piezas se agotaron rápidamente en las tiendas y los pedidos de nuevos minoristas siguieron llegando. Marina, la joven costurera que antes se escondía en las sombras, vio su nombre y su trabajo ganar relevancia. Pero lo que más la conmovió no fue el éxito de la crítica ni las cifras de ventas, sino las cartas y mensajes que recibió de mujeres que se identificaron con su historia, que se sintieron inspiradas por su trayectoria y que encontraron en las prendas de la colección Conceição una forma de expresar su propia fuerza y feminidad. Ese éxito, sin embargo, no cambió la esencia de Marina. Ella siguió siendo la misma mujer sencilla y trabajadora, profundamente conectada con sus raíces. El glamour del mundo de la moda no la deslumbró. Su mayor placer seguía siendo estar en el estudio, con las manos sobre las telas, dando vida a sus ideas. Y fue esta autenticidad, esta fidelidad a sí misma, lo que la hizo aún más admirada y respetada en el campo. Ella no era solo una talentosa diseñadora de moda, era un símbolo de superación y de que es posible alcanzar el éxito sin perder la humanidad. Rodrigo observaba todo con un orgullo que iba más allá de lo profesional. Vio en 1911 Marina la encarnación de todo en lo que creía: talento, coraje, integridad. Su éxito fue también el suyo, prueba de que su apuesta por el potencial humano había sido acertada. Pero, más que eso, vio el impacto positivo que la historia de Marina y la línea Conceição estaban generando. La empresa no solo obtuvo más ganancias, inspiró a la gente, promovió un mensaje de esperanza y demostró que era posible hacer negocios de una forma más consciente y humana. Inspirados por el impacto de la historia de Marina y el deseo de expandir este impacto positivo, comenzaron a soñar en grande. ¿Qué pasaría si pudieran utilizar la estructura de Santos Anfilos y la visibilidad de la marca Conceição para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo un trabajo, sino la posibilidad de aprender una profesión, de recuperar su autoestima, de construir un futuro mejor? La idea de un proyecto social comenzó a gestarse en sus conversaciones, un proyecto que pudiera replicar a mayor escala la transformación que había vivido Marina. Así nació el embrión de lo que se convertiría en el Instituto Conceição, un espacio dedicado a ofrecer cursos de costura, patronaje y diseño para mujeres de comunidades desfavorecidas, utilizando la experiencia de la fábrica y el ejemplo inspirador de Marina. No sería solo un centro de formación profesional, sino un lugar de acogida y empoderamiento, donde cada mujer pudiera redescubrir su valor y su potencial. La semilla, plantada ese día en la fábrica, continuó creciendo y ahora prometía dar frutos que alimentarían la esperanza de muchas otras vidas. Marina abrazó la idea del instituto con la misma pasión con la que se dedicó a sus colecciones. Ella sabía, por experiencia propia, cuánto una oportunidad, un gesto de confianza, podía cambiar el destino de alguien. Poder ofrecer esto a otras mujeres fue, para ella, la manera más hermosa y significativa de honrar la memoria de su madre y darle un nuevo propósito a su
El propio camino. La costurera que una vez soñó con diseñar vestidos, ahora soñaba con coser futuros, con tejer una red de solidaridad y esperanza que pudiera llegar a quienes más la necesitaban. El entusiasmo de Marina por crear el Instituto Conceição era palpable, una llama que iluminaba sus ojos e impulsaba sus acciones. Se dedicó en cuerpo y alma a planificar el proyecto, desde la definición del temario del curso hasta la elección del local que albergaría la primera unidad. Quería que fuera un entorno acogedor e inspirador, donde los estudiantes se sintieran seguros y valorados. Rodrigo, con su experiencia administrativa y red de contactos, se encargó de los aspectos burocráticos y financieros, logrando que el instituto se fundara sobre bases sólidas y con capacidad de crecimiento sostenible. La colaboración entre ellos, antes centrada en la moda y la justicia, ahora se expandió al ámbito social, con la misma armonía y dedicación. La inauguración de la primera sede del instituto, Conceição, en un barrio obrero cercano a la fábrica, fue un acontecimiento sencillo, pero lleno de significado. No hubo grandes autoridades ni ostentosa cobertura de prensa, sino la cálida presencia de la comunidad local, de los empleados de Santos en Filhos y de las primeras mujeres matriculadas en los cursos. Marina, mientras pronunciaba su discurso, no pudo contener las lágrimas. Habló de su madre, de su propio recorrido y de la esperanza de que este lugar pudiera ser un faro para muchos otros, que como ella un día se sintieron perdidos y sin perspectivas. Sus palabras, sinceras y emotivas, conmovieron profundamente a todos los presentes. Las primeras clases del instituto fueron un éxito. Mujeres de distintas edades e historias de vida llegaron tímidamente, muchas cargando el peso de las dificultades y los traumas, pero poco a poco, entre máquinas de coser, patrones de papel y conversaciones de apoyo, fueron transformándose. Aprendieron no solo a coser y modelar, sino también a recuperar su autoestima, a creer en su potencial y a soñar con un futuro diferente. Marina siguió de cerca el desarrollo de cada alumno, ofreciendo no solo conocimientos técnicos, sino también escucha, estímulo y un ejemplo vivo de que la superación era posible. El impacto del Instituto Conceição comenzó a desbordar las paredes de la pequeña sede. Las estudiantes que se graduaron no solo encontraron trabajo en fábricas de ropa locales, sino que muchas comenzaron a emprender sus propios negocios, montando pequeños talleres en sus casas, vendiendo sus piezas en ferias locales, generando ingresos para sus familias e inspirando a otras mujeres de sus comunidades. Cada una de sus historias fue una prueba del poder transformador de la oportunidad y la solidaridad. El instituto no solo enseñaba a coser telas, enseñó a coser nuevas historias de vida. La noticia sobre la labor del instituto empezó a difundirse. Pequeños reportajes en periódicos locales, boca a boca en la comunidad. Creciente admiración por el trabajo social vinculado a la marca Conceição y a Santos en Filhos Textiles. Otras empresas comenzaron a interesarse en el modelo, buscando alianzas o inspiración para crear iniciativas similares. Rodrigo y Marina se dieron cuenta de que habían creado algo más grande de lo que imaginaban, un movimiento que tenía el potencial de crecer e impactar a un número cada vez mayor de personas. La vida de la pareja también se transformó en medio de esta efervescencia. El amor, antes un descubrimiento reciente, se consolidó en el compartir los mismos ideales, en la admiración por la entrega del otro y en la construcción de un proyecto de vida que iba mucho más allá de la relación entre dos personas. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos más cercanos y de algunas de las primeras alumnas del instituto, quienes tuvieron la amabilidad de obsequiar a Marina con un vestido de novia diseñado y cosido por ellas, símbolo del agradecimiento y cariño que sentían por la fundadora.
Los años siguientes fueron de expansión y consolidación. Nuevas unidades del Instituto Conceição se abrieron en otras ciudades y luego en otros estados. La metodología desarrollada por Marina, que combinaba la formación técnica con el desarrollo personal y el apoyo al emprendimiento, se convirtió en un referente. Viajó por el país, participando en seminarios, compartiendo su experiencia e inspirando otras iniciativas sociales. Rodrigo, detrás de escena, aseguró la sostenibilidad y gobernanza del proyecto, que creció en escala pero sin perder su esencia humanizada. Y luego vinieron los niños, primero Cecilia, después Pedro. La maternidad trajo una nueva dimensión a la vida de Marina, una alegría y un propósito aún mayores. Ella quería que sus hijos crecieran en un mundo más justo e igualitario, y esto la impulsó aún más en su trabajo social. Equilibrar la maternidad con la gestión del instituto y su trabajo como estilista de la línea Conceição fue un desafío constante, pero pudo contar con el apoyo incondicional de Rodrigo y una red de mujeres increíbles que la ayudaron a equilibrar todo. Comenzó a surgir un reconocimiento formal del impacto de su trabajo. Premios de responsabilidad social para Santos en Filhos, homenajes a Marina como emprendedora social, invitaciones a participar en foros internacionales. Pero para ella, el mayor premio siguió siendo ver el brillo en los ojos de una estudiante que consiguió su primer empleo, la alegría de una mujer que abrió su pequeño negocio, la transformación de vidas que antes estaban marcadas por la desesperanza. Cada historia de éxito era un eco de la suya propia, una prueba de que la semilla plantada allá en la fábrica se había convertido en un bosque de oportunidades. Ese momento crucial, el descubrimiento por parte de Rodrigo de las marcas en su brazo, fue el detonante de una reacción en cadena que nadie podría haber previsto. El dolor individual de Marina se había transformado en una fuerza colectiva. El sueño de una costurera se había multiplicado en los sueños de miles de mujeres, y el viaje, que había comenzado con miedo e incertidumbre, ahora continuaba con paso firme, tejiendo un tapiz de esperanza y transformación que se extendía por todo el país, demostrando que, con coraje, empatía y el hilo adecuado, es posible coser un futuro mucho más bello. Pasaron los años, y la figura de Marina Santos Montenegro pasó a ser sinónimo de esperanza y emprendimiento social en Brasil. El Instituto Conceição ya no era solo un proyecto local, sino una sólida red nacional, con unidades distribuidas en los rincones más necesitados del país, cada una replicando el modelo de apoyo y formación que Marina había diseñado con tanto amor. La línea de ropa Conceição, bajo su dirección creativa, continuó siendo un éxito, no solo por la belleza y calidad de sus piezas, sino por la poderosa historia que transmitía, destinándose parte de las ganancias al mantenimiento y expansión del instituto. Rodrigo, junto a Marina, se había convertido en uno de los principales defensores de la responsabilidad social empresarial en el país. Santos en Filhos Textiles fue un ejemplo de cómo una empresa podía ser rentable y al mismo tiempo profundamente comprometida con el bienestar de sus empleados y de la comunidad que la rodeaba. Utilizó su influencia en el mundo empresarial para conseguir apoyo para el instituto y difundir la idea de que invertir en las personas era la mejor inversión que cualquier organización podía hacer. La pareja, unida por el amor y el propósito, era una fuerza imparable. La vida familiar continuó plena y feliz. Cecilia, ahora una preadolescente curiosa y cuestionadora, y Pedro, un niño dulce y observador, crecieron inmersos en ese ambiente de solidaridad y compromiso social. Asistieron a las fiestas de graduación del instituto, escucharon las historias de los estudiantes,
comprendieron desde pequeños el valor del trabajo de sus padres y la importancia de extender una mano amiga a los necesitados. Marina se aseguró de que tuvieran una infancia normal, pero también los involucró de forma lúdica y apropiada para su edad en las actividades del instituto, sembrando en ellos la semilla de la empatía y la ciudadanía. Un día, una llamada inesperada trajo una noticia que sacudiría los cimientos de la familia y del instituto de una manera que nadie podría haber previsto. Al otro lado de la línea, una voz con acento extranjero, en representación de una prestigiosa fundación internacional, anunció que Marina Santos Montenegro estaba entre los finalistas nominados al Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento fue por su incansable labor en el empoderamiento de mujeres en situaciones de vulnerabilidad y por crear un modelo de impacto social que estaba inspirando iniciativas en diversos rincones del mundo. La sorpresa inicial de Marina dio paso a una incredulidad que la dejó sin palabras durante varios minutos. ¿El premio Nobel? Parecía tan distante, tan monumental, que apenas podía procesarlo. Recordó la joven costurera que había sido, sus miedos, su dolor, el día que Rodrigo había visto las marcas en su brazo. ¿Cómo pudo esa trayectoria tan íntima y personal alcanzar una dimensión tan grandiosa? La noticia, al ser compartida con Rodrigo y el equipo del instituto, fue recibida con una explosión de alegría y orgullo. Fue el máximo reconocimiento a una vida dedicada a transformar el sufrimiento en esperanza. Los meses previos a la ceremonia en 1900 en Oslo fueron una mezcla de intensos preparativos y profunda reflexión. Marina fue invitada a dar conferencias, entrevistas y contar su historia a públicos cada vez más grandes y diversos. Pero en medio de todo el frenesí, ella mantuvo su atención en la esencia de su trabajo, las mujeres del instituto, sus luchas diarias, sus pequeños y grandes progresos. Ella sabía que si ese premio llegaba, no sería solo suyo, sino de cada una de ellas, de cada costurera, de cada artesana, de cada madre que encontró en el Instituto Conceição una oportunidad de empezar de nuevo. El viaje a Oslo fue un momento mágico para la familia. Cecilia y Pedro, maravillados con la nieve y el ambiente solemne de la ciudad, comprendieron que algo muy importante le estaba sucediendo a su madre. Rodrigo, como siempre, fue el refugio de Marina, la mirada de admiración y apoyo que le daba fuerza. La noche de la ceremonia, con el auditorio repleto de líderes mundiales, diplomáticos y activistas, Marina sintió mariposas en el estómago que no se debían solo al duro invierno noruego. Fue la ansiedad, la responsabilidad, la emoción de estar allí, representando tantas voces y tantas historias. Cuando se anunció su nombre como uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz, el mundo pareció detenerse por un momento. Las lágrimas llegaron, inevitables, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría, de inmensa gratitud. Al subir al escenario, entre los cálidos aplausos del público, miró a Rodrigo, a sus hijos, y pensó en su madre, Conceição. En su discurso habló con la sencillez y sinceridad que siempre la han caracterizado. Habló de sus orígenes humildes, de las dificultades que enfrentó, pero sobre todo habló del poder de la empatía, de la oportunidad y de la creencia en el potencial humano. Dedicó el premio a todas las Marías y Conceição del mundo, a las mujeres anónimas que con su fuerza y resiliencia construyeron cada día un futuro mejor para ellas y sus familias. Sus palabras resonaron en toda la sala y en el mundo un mensaje de esperanza y de que la transformación es posible, incluso en las circunstancias más adversas. Ese momento no fue el final de un viaje, sino un nuevo comienzo, un llamado a que el mensaje del Instituto Conceição llegue a aún más corazones y mentes, inspirando a una nueva generación de agentes de cambio.
De regreso en Brasil, la recepción fue increíble. Marina fue una heroína nacional, un símbolo de que el país podía efectivamente generar historias de éxito que inspiraran al mundo. Pero para ella, la mayor recompensa seguía siendo el trabajo diario en el instituto, el contacto con los estudiantes, la certeza de que estaba haciendo una diferencia en la vida de personas reales. El Nobel le trajo más visibilidad, más recursos, más responsabilidades, pero no cambió quién era. La mujer que había aprendido a transformar el dolor en propósito y que dedicó su vida a ayudar a otros a hacer lo mismo. Ese momento en la fábrica, cuando la manga de su blusa se levantó y reveló las marcas de la violencia, fue el punto de partida de una revolución silenciosa pero poderosa. Una revolución cosida con hilos de coraje, empatía y un amor que no solo unió a dos personas, sino que se multiplicó en miles de gestos de solidaridad, demostrando que a veces un pequeño desgarro en el tejido de la vida puede ser el comienzo de la más bella obra de arte. Y la obra de Marina Santos Montenegro apenas comenzaba a abordarse en el gran telar del mundo. Y así, lo que comenzó como el dolor silencioso de una joven costurera, floreció en un legado de esperanza que tocó miles de vidas, cruzó fronteras y demostró que el amor, la justicia y la determinación pueden, de hecho, coser un futuro extraordinario. El viaje de Marina y Rodrigo nos muestra que, incluso de las heridas más profundas, pueden hacer la fuerza para cambiar el mundo. ¡Qué historia tan inspiradora! Esperamos que la historia de Marina y Rodrigo haya tocado vuestro corazón tanto como nos tocó a nosotros cuando la contamos. Si te conmovió, si reflexionaste sobre el poder de la empatía y la acción, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Queremos saber tu opinión. ¿Qué momento de la historia de Marina te impactó más? ¿Crees que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios? Deja tu comentario a continuación. Nos encanta leerte e interactuar contigo. Y cuéntanos qué tipo de historia de 1900 superación te gustaría ver en nuestro próximo video. No olvides compartir este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares. Tenemos muchas más narrativas emocionantes y transformadoras por venir. Gracias por mirar y ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces la vida más hermosa surge de los momentos más difíciles.